El Señor esté con todos ustedes. Santo Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo estamos celebrando la fiesta del bautismo de nuestro Señor. Una celebración donde ahora que Jesús ya es un adulto, aquí aproximadamente tendrá, según los estudiosos de los evangelios, unos 30 años de edad, hace a través del bautismo una manifestación, como una epifanía, a propósito del día de ayer, ¿verdad?, que celebrábamos la epifanía del Señor a través de la visita y el encuentro con los magos de Oriente. Pues hoy también hay una epifanía, una manifestación del Señor que al ser bautizado por manos de Juan el Bautista en el río Jordán, se da a conocer públicamente al pueblo de Israel que Él es el ungido de Dios, que es aquel que se anuncia hoy en la primera lectura que está sacada del profeta Isaías. Aquel siervo, aquel elegido, dice el texto de la primera lectura, donde Dios expresa: tengo puestas mis complacencias. Si ustedes escuchan esa primera parte, la primera lectura, y después hemos escuchado en el Evangelio la voz del Padre del cielo, es exactamente la misma expresión, lo mismo. En Él tengo puestas mis complacencias. En Él he puesto mi espíritu para que brille la justicia sobre todas las naciones. Hermanos, aquí es donde se cumple esta palabra del profeta Isaías. En este bautismo del Señor, todos aquellos son testigos de esta manifestación de Jesús como el Hijo amado del Padre, como aquel en quien Dios Padre ha puesto sus complacencias, en el cual Él se regocija, en el cual Él se alegra, en el cual Él se siente, como decimos nosotros, orgulloso por el Hijo que nos ha enviado, por el Hijo que está siendo bautizado. El bautismo del Señor, por lo tanto, es el inicio también de la vida pública de Jesucristo.
Aquí comienza el Señor, después de salir bautizado, comienza Él a entregarse por completo a la voluntad de su Padre Celestial. Ya deja atrás toda aquella bonita vida de familia que tuvo 30 años desde que nació y fue llevado después de ser presentado en el templo, decía los evangelios hace algunos días atrás, y fue llevado a Nazaret, donde crecía y se fortalecía y se llenaba de la gracia de Dios. 30 años estuvo el Señor compartiendo a su familia, a su madre, a su padre, y ahí estuvo en un humilde taller de carpintería, aprendiendo el oficio de carpintero, de la enseñanza de su papá San José. Pues eso ya queda atrás. Ahora, como le dijo a los 12 años en el templo de Jerusalén, cuando estaba perdidito y lo encontraron sus padres y su madre, y la Virgen le hizo la pregunta: hijo, ¿por qué nos tenías angustiado? Te andábamos buscando desesperado. ¿Qué pasó contigo? Y la respuesta del niño Jesús de 12 años fue: es que no sabías que tengo que atender los asuntos de mi Padre. Y ahora que ya es un adulto, precisamente a eso se va a dedicar por completo el Señor Jesús. El bautismo marca el punto de partida de esta vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta fiesta también, decíamos, es nuestra fiesta, porque todos nosotros, desde el bautismo del Señor, fuimos los favorecidos. Se inauguró para nosotros el bautismo cristiano al vivir el Señor su propio bautizo. Lo deja bien claro San Juan Bautista hoy en el Evangelio. Dice: yo los bautizo con agua. A Jesús lo está bautizando con agua, pero dice Juan, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahí comienza el bautismo, donde se va a derramar sobre todos los que creamos en Jesucristo el don del Espíritu Santo, la gracia santificante del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que ver muchísimo en esta fiesta. El Señor nos ha dado esa gracia desde el día en que nosotros fuimos bautizados. El bautismo no es cualquier actividad religiosa. El bautismo no lo podemos reducir a un acto meramente social, a una ocasión para reunirnos y alegrarnos, y después vamos a hacer nuestra fiestecita, vamos a quebrar la piñatita, ¿verdad? Y vamos a dar quequito, y vamos a dar fresquito, y todo lo demás. No, el bautismo no es una ocasión para hacer una celebración familiar. Es más que eso, queridos hermanos. El bautismo es donde tú y yo nos hemos hecho hijos de Dios. Donde el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ha dicho: tú eres mi hijo, mi amado. Donde hemos sido sellados de una vez y para siempre como propiedad del Señor, como templos del Espíritu Santo. El bautismo trasciende los límites y las fronteras de toda nuestra realidad humana, incluso la misma muerte. Cuando morimos, no perdemos la gracia de ser bautizados. Todo lo contrario, ¿qué es lo que nos queda? El Hijo de Dios, que salimos renacidos del bautismo. Se muere el hombre, se muere nuestra carne, fallece el hombre y queda el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que nació en el día del bautismo. El bautismo, por lo tanto, es una gracia enorme, queridos hermanos, infinita. Es una gracia única. Por eso la Iglesia lo pone como la puerta, decía San Agustín, de la salvación, el primero de los sacramentos.
porque ninguna gracia nos va a ser dada si no es a través de esta fuente de vida inagotable de Dios, que es el bautismo para quienes creemos en el Señor. De ahí pues que vale la pena que nosotros le demos valor e importancia a lo que somos. Somos bautizados. Todos los que venimos a la iglesia, tal vez habrán algunas excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría somos bautizados y por eso estamos aquí, por eso venimos a la casa del Señor, movidos por el Espíritu que hemos recibido en ese bautizo desde chiquitos. Vale la pena que nosotros lo valoremos. El Papa de feliz memoria, Benedicto XVI, en el año santo de la fe, hizo algo muy grande y yo digo que vale la pena que nosotros lo valoremos siempre en nuestra vida de cristianos y de bautizados. ¿Saben lo que hizo el Papa Benedicto para ese año santo de la fe? Nos dijo a todos nosotros: vayan a las iglesias donde ustedes fueron bautizados, busquen la pila bautismal. Algunas hay pilas bautismales, en otras tal vez no habrá, pero vayan. Y decía el Papa Benedicto, y ahí renueven su fe de bautizados. Eleven una oración de gracias a Dios, porque ahí, en ese lugar y en ese momento y en ese sacramento del bautismo, naciste como hijos de Dios. Ahí nació tu fe como cristiano católico. De ahí nació todo lo que tú crees en el Señor. Y decía el Papa, ese año nos invitaba a todos a renovar nuestra fe en las iglesias donde nuestros padres nos llevaron y nos bautizaron. Yo digo que esto que el Papa promovió debería de ser una práctica constante en nosotros los católicos. Que no es porque el Papa se le ocurrió, lo inspiró el Señor, porque fue inspiración del Señor, y lo propuso para celebrar un año santo de la fe, sino que lo deberíamos de incorporar permanentemente en nuestra vida de bautizado. Por ejemplo, tener presente el día en que fuimos bautizados. Hoy el Papa Francisco hablaba de eso, ¿verdad? En su alocución en el Ángelus, y él decía, ¿te acuerdas el día en que te bautizaron? Y nos decía, vaya pregunte, si no se acuerda, si no tiene eso ni idea, vaya pregúntele a su papá, a su mamá, a los famosos padrinos, ¿verdad? Que nos ponen al lado, que no es para que estemos solos en la foto, ni para que nos hagan compañía en una foto, ¿no? Es para que ellos también, y tienen esta gran responsabilidad, sean educadores en la fe que recibimos nosotros el día de nuestro bautismo. Y decía el Papa Francisco, vayan y celebren, decía él, el bautismo como el cumpleaños de su vida. Nosotros celebramos todos los años el día que nacemos. Y lo hacemos, pues, y le damos gracias al Señor porque es una vida que el Señor nos ha dado. Pero miren qué interesante y qué bueno sería que también, así como tenemos presente nuestros cumpleaños de nacimiento natural, también a lo mejor comencemos a celebrar el cumpleaños de nuestro nacimiento espiritual, el día en que fuimos bautizados. Van a decir uno, padre, demasiado gasto, ¿verdad? Porque va a ser doble fiesta, doble preparación de comida. No, es que no les estoy diciendo que multipliquen ustedes, ¿verdad?, los cumpleaños. Lo que les estoy diciendo es que ese día ustedes lo celebren en su corazón. Y se puede hacer algo pues en una familia, pues que lo hagamos. Muchas veces celebramos cosas que no tienen ni sentido en la familia. Que cumplió el año el perrito, vamos a celebrarle el cumpleaños del perrito. Que cumplió el día que no sé qué, que tonteras muchas veces celebramos. Sí, tonteras. Hombre, ¿por qué no celebrar el día que te bautizaron? En familia. Invitar a tus padrinos ese día, ¿verdad? Y compartir un alimentito, qué sé yo. Mirar las fotos. Si hay videos, pues
pues los que se bautizaron cuando ya estábamos en la era del video, pues, pero claro, ya los mayores, pues solamente ahí por el cuentecito, ¿verdad? Que nos van a decir qué fue lo que pasó ese día, pero compartir, revivir ese momento fue grande, fue especial en tu vida y tenerlo fresco en nuestra memoria. Empecemos por acordarnos ahorita el día en que nos bautizaron, el día que nos bautizaron. Si no, pues vayan a preguntar, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Vaya, pregúntele a su mami, a su papa y a sus padrinos y madrinas, empezando por ahí. Ojalá que nosotros renovemos nuestro bautismo permanentemente. Es una gracia que nunca terminaremos de agradecerle al Señor. Una gracia en la cual Él nos ha hecho suyos y nosotros comenzamos a vivir desde Dios, desde el día de nuestro bautismo. Oremos para que podamos nosotros vivir esa gracia de bautizado. Mire, del bautismo nace el compromiso que tenemos en la vida del Señor y en la vida de la iglesia. Ahí tiene sus orígenes, ahí hunde sus raíces. ¿Por qué ustedes y yo estamos metidos en la iglesia? ¿Por qué yo le dije sí al Señor, voy a ser tu sacerdote y me voy a consagrar? ¿Por qué ustedes se han consagrado para ser servidores del Señor en la iglesia? Gracias al bautismo. Gracias al bautismo. Es que el Espíritu va creciendo en nosotros y nos va dando el sentido de la fe, va despertando en nosotros el sentido de Dios, nuestra búsqueda del Señor, nuestro amor hacia el Señor, nuestra fe hacia el Señor. Eso está ahí desde el día de nuestro bautismo. Nosotros somos como un árbol. Un árbol no llega a ser árbol si primero no se siembra la semillita de ese árbol. El bautismo es una semilla que se sembró en nosotros desde niño. Esa semilla germinó, esa semilla echó raíces y para arriba viene el tallo, vienen las ramas, vienen las flores y después vienen los frutos. Pero todo tiene ese inicio del bautismo, semilla de nuestra fe. Ojalá que podamos tener nosotros este amor hacia el Señor de hijos y que podamos renovar constantemente esta consagración, ser sus hijos desde el día de nuestro bautismo. Que también nosotros podamos ayudar a no dejar pasar mucho tiempo para que nuestros niños vivan el bautismo, ¿verdad? Muchas veces los dejamos que vayan creciendo y esa es responsabilidad del papá y la mamá, ¿verdad? Yo les digo a ustedes, cuando sus niños están enfermos, ustedes no dejan de que la enfermedad le crezca al niño, ¿verdad? Inmediatamente agarran al muchachito, vamos al médico, vamos al doctor, vamos a la farmacia, a ver qué te compro, mi muchachito, para atacar esa enfermedad, porque saben que es un mal para su hijo y porque saben que su hijo necesita la salud. Pues también en la parte espiritual, no podemos nosotros dejar crecer a los niños 5, 10, 20, no sé cuántos años, y que no reciban esta gracia del bautismo. No, tenemos que ser muy responsables y bautizarlos desde pequeños, y no dejarnos envolver por esa propaganda protestante de decir pues que los niños no tienen conciencia y no saben lo que recibieron chiquitos y por eso no hay que bautizarlos. No, todos nacemos con todas nuestras facultades desde que estamos chiquitos. Lo único que vamos creciendo y se van desarrollando, primero. Y segundo, por eso están los padres y los padrinos. La iglesia siempre nos dice, tú has sido bautizado en la fe de tus padres y de tus padrinos. ¿Qué significa eso? Que nuestra fe está en las manos de tu papá, de tu mamá y de tus padrinos. Ellos son los que te tienen que dar los primeros pasitos en la fe. Y esa es la tarea hermosa que tenemos padres y padrinos en la iglesia, con los niños que traemos a bautizar.
Después, cuando uno ya tiene conciencia, es cuando uno por sí solo retoma la fe que nos heredaron nuestros padres. Me acuerdo que cuando tenía 7, 8 años, yo comencé a darme cuenta quién era Dios. Yo me preguntaba, ¿y por qué me traen a esta gran casa, verdad, que le llaman iglesia? Y le preguntaba a mis papás, ¿y qué cosa es esto? ¿Cómo se llama esto? Y comienzan las preguntas de uno. Es el Espíritu del Señor que te está inquietando, que te está abriendo los ojos de la fe. Y así comienza todo. Después uno, cuando tiene el encuentro con lo sagrado, con la palabra de Dios, con la Eucaristía, ¿verdad?, con la oración, ahí se van desarrollando esas gracias que las recibimos el chiquito desde el día de nuestro bautismo. Por eso, seamos muy responsables, démosle a nuestros hijos y a nuestros familiares esta gracia que es única en la vida de todos nosotros los seres humanos. Y ojalá que el bautismo sea para nosotros un verdadero cumpleaños de Dios en nuestra vida. Que demos gracias infinitas, como hemos dicho con el salmo de esta liturgia. Te damos gracias, Señor, que agradezcamos siempre esta bendición, este acto de amor que ha derramado el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros, que somos frágiles, que somos pecadores, pero que podemos alcanzar la salvación por esta gracia que nos ha hecho hijos en el Hijo de Dios desde el día de nuestro bautismo. Que así sea, pues, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.